Hola a todos, qué bueno que estén aquí de nuevo. Bienvenidos a este episodio. Hoy tenemos un tema fascinante que seguramente va a hacer que pensemos de una manera diferente sobre lo que está sucediendo en el mundo y dentro de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar sobre algo que ha estado presente en las conversaciones de las personas durante siglos y es el famoso fin del mundo. Pero hoy no vamos a hablar de ese fin del mundo como un cataclismo ni como algo que necesariamente venga con destrucción, sino más bien desde una perspectiva completamente diferente, un despertar espiritual. La pregunta que quiero que nos hagamos a lo largo de este episodio es: ¿y si el fin del mundo no es un fin literal, sino más bien un ciclo de transformación y evolución hacia una nueva conciencia? Eso es justamente lo que vamos a explorar. Así que quédate, porque vamos a hablar de las profecías, de los cambios espirituales y cómo todo esto se conecta con la profunda transformación que estamos viviendo. Antes de comenzar, quiero recordarte que este podcast no se trata de religiones ni de dogmas. Aquí hablamos desde una perspectiva de crecimiento personal, espiritualidad y expansión de conciencia. Lo que queremos es compartir una visión más amplia que ayuda a todos a entender que este fin puede ser solo el comienzo de algo mucho más grande y luminoso. Entonces, ¿por qué hablar del fin del mundo hoy? La verdad es que estamos viviendo tiempos muy complejos. Crisis políticas, ecológicas, sociales. Cada vez más personas sienten que estamos al borde de un gran cambio. Tal vez sientas que todo lo que conoces está en peligro, que el mundo como lo conocemos está desmoronándose. Pero lo que quiero proponerte es una perspectiva más profunda. ¿Y si todo esto es parte de un proceso de renovación? En este episodio vamos a explorar las profecías que han sido transmitidas a lo largo de los siglos, especialmente las de Nostradamus y San Malaquías, que han generado una gran expectativa sobre el fin del mundo. Pero no quiero que te asustes, porque en realidad este fin del mundo tiene más que ver con un fin del ciclo, ¿sí? Y no todo lo que se dice en estas profecías se trata de tragedias. Muchas de ellas hablan de un cambio en la conciencia colectiva y cómo este proceso puede ser visto como una gran oportunidad para la humanidad. Así que prepárate para este viaje de reflexión y descubrimiento. Vamos a profundizar en cómo el fin del mundo puede ser visto como un despertar espiritual, un proceso transformador que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. En este bloque quiero llevarte un viaje hacia las profecías que tanto han influido en nuestra visión del futuro. Y sí, en particular quiero hablarte de las profecías de Nostradamus y de San Malaquías, porque muchos de los que siguen estos textos creen que están hablando del fin de un ciclo en la humanidad, de un ciclo que ha llegado a su fin. Primero hablemos un poco de Nostradamus. Este hombre que vivió en el siglo XVI se hizo famoso por sus profecías que han perdurado hasta nuestros días. A menudo se le ha asociado con la predicción de eventos catastróficos como guerras, desastres naturales y la caída de grandes imperios. Pero, más allá de esas interpretaciones, muchos estudiosos dicen que Nostradamus hablaba de un cambio de conciencia global, de una transición espiritual que debería acompañar al fin de una era. Uno de los aspectos más intrigantes de las profecías de Nostradamus es el concepto del Papa Negro. Este término ha sido interpretado de diversas maneras, pero lo que más resalta es la idea de que, al final de un ciclo, habría una figura que representaría el fin de la autoridad espiritual tradicional y el inicio de un nuevo camino. Algunas interpretaciones dicen que esta figura es una especie de líder espiritual oscuro, alguien que traería consigo el caos, pero también la posibilidad de un despertar global. Y si miramos lo que está sucediendo en el mundo, con los conflictos internos dentro de la Iglesia Católica, muchos se han preguntado si el Papa Francisco podría ser visto como esta figura del Papa Negro. No necesariamente en el sentido negativo, sino en el sentido de que él
estaría siendo una figura de transición. Ahora hablemos un poco de San Malaquías, un monje irlandés que también dejó una serie de profecías que se centran en los papas que habrían de gobernar la Iglesia. Según sus escritos, hay una lista de 112 papas y el último de ellos sería el que marcaría el fin de los tiempos y la llegada de una gran transformación espiritual para la humanidad. El misterio está en que San Malaquías hace una lista de papas de una manera críptica. Cada uno de los papas está descrito con frases muy enigmáticas, como de la gloria del olivo o de la sombra del sol. Los intérpretes de estas profecías creen que el último papa sería aquel que traería el fin de un ciclo y el despertar espiritual del mundo. Este fin no sería literal, sino más bien un fin de un paradigma, de una visión que ya no nos sirve. Y después de este fin vendría el despertar global hacia una conciencia superior. La pregunta acá es, ¿qué significa todo esto para nosotros en el presente? En lugar de vivir con miedo de que el fin del mundo sea un desastre apocalíptico, podríamos empezar a ver esta idea como una metáfora en los cambios que ya estamos viviendo. La figura del Papa Negro, como el Papa Francisco, si es que lo es, podría estar acá para guiarnos a través de estos cambios. Y la transición que estamos viviendo no es más que un paso hacia una humanidad más consciente, más espiritual, más unida. Cuando hablamos del despertar espiritual, no estamos hablando de una religión en particular. Hablamos de un despertar colectivo, de un llamado para que cada uno de nosotros conecte con su Cristo interno, con la parte más elevada de nuestra conciencia, y que comencemos sobre todo a vivir desde una perspectiva de amor, compasión y unidad. Así que, en lugar de temerle a ese fin del mundo, ¿qué tal si lo vemos como una oportunidad? Una oportunidad de trascender viejas estructuras que ya no nos sirven, de abrirnos a algo mucho más grande, más profundo y luminoso. Ahora que hemos tocado un poco las profecías de Nostradamus y San Malaquías, quiero profundizar más en lo que el despertar espiritual realmente implica. Porque si bien hemos hablado de lo que nos dicen las profecías sobre el fin de un ciclo, también necesitamos entender cómo se relacionan esas profecías con el despertar colectivo que está ocurriendo en nuestra sociedad y también en nosotros mismos. Muchos ven el fin del mundo como una catástrofe, como si todo lo conocido fuera a ser destruido, pero la verdad es que el fin de un ciclo no necesariamente implica la destrucción total. Más bien es una transición hacia algo nuevo, una renovación. Y aquí es donde entra este concepto del despertar espiritual. Este despertar no es algo que deba asociarse solo a una práctica religiosa, sino más bien que tiene que ver con un cambio profundo dentro de cada uno de nosotros, con el descubrimiento de nuestra verdadera esencia y la conexión con una conciencia superior. Hablemos un momento sobre lo que implica realmente este despertar. Ya que vivimos en un mundo donde los valores materiales y el ego han dominado durante siglos, la carrera por el éxito, la búsqueda de poder, la búsqueda de la riqueza, la desconexión con la naturaleza, la desconexión del ser interior, todo esto ha creado una sociedad fragmentada. Pero al mismo tiempo, también estamos siendo testigos de algo más grande, un movimiento global de personas que buscan regresar a lo esencial. Este movimiento se ve reflejado en prácticas como la meditación, el yoga, la conexión con el cuerpo y el alma y el estudio de la espiritualidad. Pero también lo vemos en las grandes crisis que atraviesan los gobiernos, religiones, economías. Las viejas estructuras están en decadencia y esto está haciendo espacio para lo nuevo. Entonces, ¿cómo conectan las profecías con este despertar? Bueno, si recordamos la idea del Papa Negro y cómo podría interpretarse como el último Papa de una era antigua, lo que está claro es que estamos en una transición. Y las profecías de Nostradamus y San Malaquías no nos están diciendo que debemos temer al futuro, sino que debemos prepararnos para esta nueva era,
de conciencia espiritual. En realidad, la metáfora del fin del mundo no se refiere al fin literal de la Tierra o de la humanidad, sino al fin de un viejo orden. Se está cerrando un capítulo y abriéndose uno nuevo. Las viejas estructuras se están desmoronando para dar paso a una visión más global y más conectada con el mundo, donde todos somos uno. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿cómo podemos ser parte de este despertar espiritual? Es simple. Lo primero que necesitamos es reconocer nuestra propia luz interna, esa chispa divina que reside en cada uno de nosotros. Y luego debemos empezar a vivir de acuerdo a nuestros valores más altos: amor, compasión y unidad. Ahora que hemos hablado de lo que significa el despertar espiritual, es momento de profundizar un poco más, ¿no?, en la figura de este Papa Negro, de tan temido Papa Negro. Esta figura, como mencionamos antes, ha sido un tema de debate y lo estamos viendo mucho en TikTok. Por lo menos yo lo estoy viendo bastante seguido. Es un tema de misterio, pero esto no viene ahora igual, viene desde hace siglos. Pero quiero que lo miremos desde una perspectiva más espiritual, porque la figura del Papa Negro puede simbolizar esta transición entre dos eras. ¿Qué significa esto para la Iglesia católica en particular? Bien, la Iglesia como institución ha sido un pilar de poder durante siglos, pero también ha sido parte de un sistema que ha sido criticado por su rigidez, por aferrarse a estructuras de poder que no han permitido un verdadero crecimiento espiritual. Con el Papa Francisco, algo de todo eso cambió, ¿sí? La figura del Papa Francisco no fue simplemente un líder religioso, sino que se lo ha visto como un reformador, alguien que desafió antiguos paradigmas. El Papa Francisco ha hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de renovar la Iglesia, de ir hacia una Iglesia más inclusiva y menos materialista. Fue un defensor de los más necesitados y de los valores del Evangelio, y por eso muchos lo ven como el líder espiritual que estuvo guiando a la humanidad hacia un despertar mayor. Obviamente las críticas hacia su papado no han faltado, ¿sí? Porque algunos dicen que el Papa Francisco es un símbolo de conformismo con los sistemas que todavía no cambiaron lo suficiente, o que es parte de un gran movimiento para mantener el status quo. Pero en muchos círculos espirituales se lo ve como un líder que desafía la estructura tradicional de la Iglesia, dándole un toque más cercano y humanitario a la fe católica. Sin embargo, la cuestión es, si el Papa Negro simboliza este final de un ciclo de poder y autoridad espiritual, ¿qué es lo que viene después? Lo que está claro es que el futuro de la Iglesia y de la espiritualidad en general no está atado a una institución religiosa, sino que está en el corazón de cada ser humano. El despertar espiritual es personal y se trata de ir más allá de los dogmas tradicionales. En lugar de esperar una reforma institucional, debemos mirar dentro de nosotros mismos para encontrar la verdadera libertad espiritual. La transformación que las profecías nos auguran no es solamente externa, sino que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Y la figura del Papa Negro podría ser, en realidad, una representación simbólica de ese proceso interno que nos está empujando a trascender los viejos paradigmas y abrazar una nueva forma de ser, de pensar y de vivir. Así que, en lugar de esperar que todo se resuelva desde arriba o a puertas cerradas, debemos mirar dentro de nosotros mismos para encontrar la fuerza, la sabiduría y la paz que necesitamos para navegar por estos tiempos de cambio. La verdadera transformación no viene de una figura externa, sino de la evolución interna de cada ser humano. Ahora que hemos hablado de cómo el despertar espiritual está haciendo un movimiento global, pasemos a algo más fascinante, aún más fascinante. ¿Qué es esta figura del Papa Negro y qué significa en términos de la Iglesia Católica y de la espiritualidad en general? Si bien el término
Papa Negro ha sido controversial, la interpretación más profunda de esta figura no necesariamente tiene que ver con una persona en específico, sino más bien con lo que representa a nivel energético y simbólico. Muchos ven al Papa Negro como una figura que marca el fin de una era, como una última manifestación de un sistema de poder en el cual la Iglesia ha sido el centro. Este simbolismo está relacionado con la decadencia de las estructuras religiosas tradicionales. En otras palabras, el Papa Negro sería como un recordatorio de que las estructuras dogmáticas y autoritarias de la Iglesia han llegado a su fin. Estamos pasando por una era de jerarquías rígidas a una era en la que la espiritualidad es más inclusiva, más abierta y está profundamente conectada con la esencia de cada ser humano. La figura del Papa Negro es vista por algunos como un último respiro de un sistema que ya no puede sostenerse. A medida que los tiempos cambian, la Iglesia misma se ve empujada a replantearse su lugar en el mundo. Y no hablo solo de la Iglesia Católica, no, sino de todas las religiones que mantenieron estructuras de poder cerradas. Esta transformación es inevitable y las profecías que hemos mencionado apuntan a un despertar colectivo que trasciende cualquier institución. Es como si el Papa Negro fuera el último signo de un ciclo que ya no puede continuar de la misma manera. Y como mencionamos antes, este fin de la era no significa el fin de la espiritualidad, sino más bien un camino hacia algo más autónomo y directo con nuestra conexión divina. Lo interesante acá es que en lugar de desmoronarse en caos, este cambio está invitándonos a abrazar algo nuevo. La espiritualidad que surgirá después de esta transición será más inclusiva, más personal y menos estructurada por reglas externas. La relación entre el ser humano y lo divino no será mediada por una institución, sino que va a ser directa. A ver, esto no significa que la religión desaparezca, sino que se va a adaptar a una nueva realidad, en la que cada ser humano tendrá una conexión más cercana con su propia verdad interior. Y es que, cuando hablamos de este fin de ciclo, estamos también hablando de una transformación interna que está ocurriendo dentro de nosotros. Si bien algunas personas se enfocan en las profecías apocalípticas y los grandes cambios globales, lo que realmente está sucediendo es una renovación profunda a nivel personal. Los viejos paradigmas de poder y control están siendo reemplazados por una nueva forma de espiritualidad, que pone énfasis en el despertar individual y en la conexión con la energía superior. Es importante destacar que, si bien la Iglesia Católica sigue siendo una institución influyente, muchos de sus seguidores están buscando una relación más directa con lo divino, fuera de las estructuras tradicionales. La figura del Papa, aunque importante, ya no tiene el mismo poder que solía tener. La espiritualidad de los tiempos que vienen es más fluida, más abierta y menos centrada en una figura externa como el Papa. A ver, esto no quiere decir que la figura del Papa desaparezca por completo, pero sí que su rol evoluciona. La religión tal como la conocemos está en proceso de ser transformada por una nueva forma de ver la espiritualidad. Y eso incluye reconocer que cada individuo tiene el poder de conectarse directamente con lo divino sin necesidad de intermediarios. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro de la Iglesia y la espiritualidad? La espiritualidad del futuro será más democrática y personalizada. Ya no se tratará de seguir reglas impuestas desde arriba, sino de poder encontrar nuestra propia verdad, nuestra propia conexión con lo divino. De hecho, el Papa Francisco habló en varias ocasiones sobre la necesidad de una iglesia más abierta y más cercana a las personas. Él ha llamado a la iglesia a ser menos jerárquica, más inclusiva. Ha puesto énfasis en el servicio de los pobres y en la solidaridad humana. En cierto modo, este enfoque refleja la necesidad de ir más allá de las estructuras rígidas que durante siglos han caracterizado a la Iglesia, buscando una espiritualidad más humana y más conectada con los problemas reales del mundo. Este enfoque
aunque a veces criticado por quienes están más apegados a las tradiciones, representa una evolución natural hacia una iglesia que busca acompañar a las personas en su despertar espiritual personal y no solamente guiarlas desde una autoridad externa. Y acá es donde se cierra el ciclo. La transformación interna de cada ser humano será la base de la nueva espiritualidad. La iglesia, si sigue existiendo, no lo sabemos, se va a transformar en algo que refleje esta renovación espiritual global. Llegamos al último bloque donde hablaremos de lo que realmente significa el fin de este ciclo y cómo podemos vivir este despertar colectivo. Para muchos, las profecías y los signos de estos tiempos pueden parecer aterradores, pero en realidad todo se está apuntando hacia algo muy hermoso, que es una mayor conciencia colectiva. Este despertar colectivo es el resultado de la acumulación de energía y conciencia espiritual a lo largo de los años. No se trata solo de una cuestión religiosa, sino de un movimiento global que está tocando a todos los seres humanos de manera profunda, sin importar creencias o fronteras. Es un momento de evolución, no solo del individuo, sino de toda la humanidad. El despertar espiritual que se está viviendo en muchos de nosotros nos conecta con la verdad, la paz y la unidad que realmente somos. Y este despertar es mucho más grande de lo que pensamos. Con todo lo que hemos hablado hoy, queda claro que el verdadero cambio está ocurriendo en nuestro interior, en cada uno de nosotros. La conexión con lo divino ya no depende de un intermediario. Somos nosotros quienes, al despertar, tenemos el poder de crear un mundo más justo, más amoroso, más espiritual. Y así llegamos al final de este podcast. Si te sentiste tocado o tocada por lo que compartimos hoy, te invito a seguir explorando tu propio despertar espiritual. La transición de los tiempos es inevitable y todos estamos llamados a ser parte de este nuevo ciclo de conciencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando más sobre el despertar y el camino hacia una nueva humanidad. Hasta pronto.